A casi todos los rincones del país vamos a viajar en este cuarto vídeo descubriendo los pueblos más bonitos de España. Y comenzamos por el norte, por Cantabria y su localidad de Ruente, situado al oeste de la comunidad en el valle de Cabuérniga y que cuenta con una población de poco más de 1000 habitantes. En este lugar, como suele pasar en Cantabria, encontrarás un bonito conjunto de casas rodeado por la naturaleza más espectacular, al formar parte del Parque Natural de Saja-Besaya, por lo que no solo el pueblo te robará un buen tiempo, sino todo lo que hay al alcance de un paseo, con increíbles valles, ríos de aguas limpias y bosques majestuosos que lucen especialmente bien en otoño. Un lugar para desconectar. Nos trasladamos ahora al otro lado de la cordillera, a Burgos, para visitar Frías, una espectacular localidad de en torno a 1200 habitantes que te llamará la atención con solo acercarte a ella debido a su relieve construido sobre el Cerro de la Muela, próximo al río Ebro. Su ayuntamiento, su conjunto de calles, que parece sacado de una película medieval, donde aparte de sus cuidadas casas, no podrás dejar de admirar su castillo y su iglesia de San Vicente, así como la de San Vítores, en lo alto de la población, y sus casas colgadas, como las de Cuenca, que parecen desafiar a la gravedad, aunque la riqueza de este pueblo va más allá, pues muy cerca pasa una importante calzada romana o su magnífico puente medieval de origen románico. Viajamos ahora a Tierras del Sur para adentrarnos en Segura de la Sierra, en Jaén, una localidad de unos 1800 habitantes ubicada en el corazón de la Sierra de Segura, que si de algo sabe es de pueblos bonitos. Esta población parece anclada en tiempos remotos, conservando gran parte de su gran atractivo, destacando su complicado relieve, con casas que parecen inaccesibles y su perfil, dominado por un recio e imponente castillo mudéjar, donde aún se conservan parte de la muralla y alguna de las torres, así como por su iglesia parroquial de Nuestra Señora del Collado, un lugar en resumen que merece la mejor de las visitas. Volvemos al norte, a Asturias, para pasearnos por Las Tres, una villa marinera situada al este de la comunidad que apenas pasa de los 850 habitantes y que te enamorará, como no, por lo bonito de sus calles y en especial de su entorno, desde sus iglesias y capillas hasta sus tranquilas playas, con un Cantábrico tan enérgico cuando quiere como hermoso y tranquilo en verano. Imprescindible es su mirador de San Roque con la capilla dándole nombre, desde donde divisar unas increíbles vistas de toda la zona. Nos vamos ahora al centro del país para visitar Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, una localidad de algo más de 5000 habitantes cuyo bonito nombre evoca automáticamente al Quijote. Está situada en el sur de La Mancha y te sorprenderá por su rico patrimonio monumental, con infinidad de casas de recargada decoración y lo bonito de muchas de sus construcciones, destacando las balconadas de su plaza mayor, el convento de las dominicas, la casa de los estudios o su impresionante iglesia de San Andrés, destacando la fachada sur, la que da a la plaza mayor, que impone por tamaño y fuerza. Este es también un lugar perfecto para visitar a poca distancia lugares tan destacables como las lagunas de Ruidera. Emigramos de nuevo al sur para sorprendernos con Grazalema, en la provincia de Cádiz, una población de unos 2000 habitantes que toma prestado el nombre de la sierra donde se ubica y que sorprende al viajero por ser uno de los mejores ejemplos de los pueblos blancos andaluces y por el entorno que le rodea. El conjunto de casas y calles del pueblo te enamorará al segundo de pisarlos y te encantarán sus rutas para disfrutar de esta sierra famosa por sus generosas lluvias cuando estas caen, su bonita plaza del ayuntamiento o las ermitas del Calvario o de Nuestra Señora de los Ángeles serán otra excusa más para trasladarte hasta esta tierra y disfrutarla en toda su dimensión. Viajamos ahora a las Islas Canarias para visitar Agulo, en la isla de La Gomera, localidad de 1100 habitantes que está situada entre los valles de Hermigua y Valle Hermoso, que sorprende por alejarse del estereotipo de las Canarias, con poca población y su especial entorno, pues muy cerca se encuentra el Parque Nacional de Garajonay. Otros lugares de interés son el Mirador de San Roque Blanco, la iglesia de San Marcos y la iglesia en honor a Santa Rosa de Lima.
Volvemos a la península para viajar al norte, hasta Roda de Isábena, en Huesca, un municipio de la comarca de Ribagorza, hoy casi despoblado, pero que sorprende por su numeroso y rico patrimonio del pasado. Su plaza mayor, la catedral de San Vicente, el palacio fortificado de Prior, algunas ermitas como la del Pilar o San Martín del Boix, el puente de San Jaime, el cercano castillo de Gicena o la muralla suponen un conjunto de obligada visita si viajas hasta esa zona muy próxima a la frontera de Cataluña. Y a Cataluña nos trasladamos ahora, concretamente a Bagergue, en la provincia de Lleida, una población montañosa que apenas tiene 100 habitantes censados, pero que es un verdadero paraíso dentro de los Pirineos, en el mítico Valle de Arán. A algo más de 1400 metros de altitud, este pueblo te enamorará por su bonita arquitectura, la iglesia románica de San Feliu, el santuario de Santa Margarita de Bagergue, su museo particular donde se muestran objetos culturales y artesanos de la zona, o los cercanos lagos de Liat, Montoliu o Mabuerme, al norte del núcleo, que estando donde estamos suponen el gran atractivo de este viaje, el impresionante paisaje pirenaico de toda la zona, con infinidad de rutas y lugares que visitar y que te obligarán a volver más pronto que tarde. Y para terminar nos vamos al norte de Extremadura, a Pinofranqueado, en Cáceres, que puede llamarse extraoficialmente la capital de la comarca de las Urdes, famosa por su complicada orografía y por ser un rincón apartado del resto. Pinofranqueado te llamará la atención por lo tranquilo de la localidad y sobre todo por su entorno, destacando el Río de los Ángeles, que tiene una gran y cuidada piscina natural en verano. Desde aquí tendrás las mejores rutas jurdanas para visitar multitud de lugares que te guardarás en el recuerdo. Recientemente pude visitar la zona y te conté lo mejor y más imprescindible de toda la zona en un vídeo que no te puedes perder. Como veis, otros 10 destinos más para apuntarse en la mejor agenda viajera que seguirá aumentando en los próximos vídeos similares en próximos meses. Como siempre, encantado de leer tus comentarios, suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.